Ya, Buenas noches. Es miércoles 31 de julio. Son las 21:20 y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista y un contertulio de un programa muy visto por ahí y en donde pareciera ser que es el circo romano de la política chilena. ¿Cómo estás, Juan Andrés? hola Omar, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos, hay temas. Hay temas, sí. Fíjate que la semana, como muchas otras, ha venido bastante dura, ¿no? Y a nivel internacional, una noticia que estremece, ¿no es cierto? Es el asesinato del líder político de Hamás, un hombre de 63 años que ya había perdido hijos y nietos en Gaza y que, bueno, es asesinado nada menos que en la capital de Irán, en el contexto, ¿no es cierto?, de la toma de razón del nuevo presidente de ese país. O sea, en una situación bastante compleja, muy compleja para el Medio Oriente, abre un signo de interrogación muy fuerte, hay silencio por parte del Estado de Israel, un Estado de Israel, ¿no es cierto?, con un señor como Netanyahu que fue a dar su vuelta al Congreso norteamericano, que recibió aplausos y parece que también recibió, ¿no es cierto?, algún tipo de aprobación sobre los caminos a seguir en el Líbano y en otros lugares, que es a lo que estamos asistiendo. Y por cierto, en América Latina, la elección de Venezuela, de la que tanto se ha hablado y que en Chile han habido cruces de opiniones muy fuertes, muy duros. Y eso yo diría que son los dos temas internacionales más importantes. Hay más, hay mucho más, por cierto, que uno podría referirse, pero escojo esos dos, Juan Andrés, porque creo que esos reflejan principalmente la gran contradicción que hoy día existe y que nos hablan también de los elementos geopolíticos que están hoy día sobre la mesa. Juan Andrés, Sí, Omar, amigas y amigos que estamos conectados, que nos van a ver o que nos van a escuchar. Yo incorporaría una situación que está en curso y si yo no me equivoco, hace muchos meses que Zelensky no hablaba de la posibilidad de negociaciones con Rusia para detener la guerra. Es un dato nuevo, muy relevante, que cursa simultáneamente al hecho de que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han ido no solamente consolidando posiciones, sino que han ido avanzando, han seguido avanzando. Entonces se está produciendo una situación que yo creo que ha hecho evaluar a Zelensky, supongo, no puedo decir, ni voy a hablar por él, ni mucho menos. Supongo que la hipótesis es que le conviene más generar un diálogo con Rusia, eventualmente buscar un camino. Él mismo ha dicho en estas horas que no puede hacerse un diálogo amplio de carácter más mundial o mundial respecto de lo que está ocurriendo allá sin la presencia rusa. Después de que hicieron este patético puesta en escena de Suiza, ¿no? Que acá lo conversamos, ¿no? Que era muy contradictorio, muy tremendo el haber hecho eso sin la presencia de Rusia y otros países, porque se restaron muchos países. Ese show, ese espectáculo que no sirvió de nada, absolutamente de nada, pero ahora, primero, las fuerzas militares rusas consolidan posiciones y avanzan. Las fuerzas militares ucranianas no logran detener ese proceso. Y en ese contexto y en el contexto más regional, más planetario,
que es lo que es, con Estados Unidos desplegándose militarmente en el Asia-Pacífico para presionar a China militarmente, Oriente Medio incendiado por todos lados, ya eso está bastante más generalizado. Antes del asesinato al líder de Hamas estuvo el bombardeo israelí en el Líbano, donde mataron niñas y niños. O sea, en Gaza sigue habiendo matanza, masacres de niñas y niños, de seres humanos, el asesinato del líder de Hamas en Irán, ojo, en Irán, ¿no? Para que quede claro, ¿eh? Porque hay gente que aquí menosprecia todo lo que no sea Estados Unidos los títeres de Estados Unidos en nuestra región, el patio trasero. Como que eso es el mundo. Como que todo lo demás no es democrático, no sé, es una cosa muy curiosa, un cierto mecanismo de defensa, ¿no? Pero el Oriente Medio es tal vez la segunda zona más importante desde el punto de vista a escala humana, desde el punto de vista de civilización, desde el punto de vista económico, que duda cabe, está el petróleo. De hecho, acaba de estar allá el presidente Boris, en un país en donde no hay partidos políticos, donde no hay elecciones. Es un dato, ¿eh? No estoy dando una opinión, es un dato. No hay partidos políticos, no hay elecciones. ¿No? Ese es un país que está en esta zona que estamos hablando, ¿no? El mundo árabe que se le llama, pero que incorpora el Cuerno de África. Entonces, una zona geográfica, económica, político, militar de una tremenda relevancia. En esa zona está el Líbano, está Gaza, y ahora se produce este asesinato al interior del país, de Irán, ¿no? Al interior de Irán, más todavía cuando se está produciendo la transmisión del mando. Entonces, esto va a generar unas reacciones que no sabemos cuál es la dimensión, pero ya lo anunció el líder religioso de Irán, que van a responder. Entonces, el contexto de lo que está ocurriendo con esta guerra que le abrió la OTAN y el imperialismo norteamericano a Rusia en territorio ucraniano es lo que hay, es lo que es. Una situación, yo diría, militarmente en retroceso y con una posibilidad de abrir un eventual diálogo. Eh, Ojalá que esto camine y transcurra hacia negociaciones de paz. Eh, pero eso depende mucho del imperialismo norteamericano, de la OTAN, de los cálculos que ellos hacen, así como lo que también hacen en el Oriente Medio. Porque esto que ocurrió en Irán, el asesinato del líder de Hamas, en la transmisión del mando del gobierno de Irán, donde, a ver, le guste a quien le guste, pero este nuevo presidente y este nuevo gobierno es producto de unas elecciones. Y si en Irán hay elecciones. Entonces, por eso digo que es bien complejo cuando se trata de desconocer, simplemente es una especie, lo decía yo el otro día en Sin Filtro, a la bancada del frente que tenía ahí, es una especie, no es una especie, es una esquizofrenia política, es muy peligrosa porque es una esquizofrenia política, ¿no? Y, y eso es lo que ocurrió en Irán, y yo lo asocio porque está relacionado al hecho que Netanyahu, que es el líder, el criminal líder de Israel en este momento, cuando estuvo hace unos días atrás nomás en Estados Unidos, el Parlamento norteamericano, salvo algunas excepciones, lo aplaudió y lo ovacionó y lo aclamó de pie, de pie. Nosotros en otro momento hemos dicho, al otro día en Washington hubo una tremenda manifestación del pueblo norteamericano en contra de la guerra en Gaza. Han habido manifestaciones en Texas, en Los Ángeles, en California, en distintas ciudades de Estados Unidos. No solamente, vuelvo a repetir, no solamente las universidades, cuidado. Hay mucha expresión del pueblo norteamericano que se ha manifestado en contra de la guerra y lo sigue haciendo. Sin embargo, su parlamento, prácticamente en forma unánime, aclamó de pie al criminal más gravoso que tiene la humanidad en este momento a nivel planetario, responsable del genocidio más terrible en el tiempo contemporáneo, que es lo que está ocurriendo en Gaza. Ese es el Parlamento de Estados Unidos, ¿no? Y ese es el gobierno norteamericano, donde hasta hace unos días atrás nomás la vicepresidenta de ese gobierno era la señora Harris,
que ahora es candidata presidencial del Partido Demócrata. Y parece que teníamos razón, Omar, cuando dijimos el otro día que en rigor, más que los temas de equívocos, de edades, que serán circunstancias, pero el tema de fondo por el cual Harris es la candidata presidencial del Partido Demócrata, es porque en Estados Unidos el Partido Demócrata se dio cuenta que era la única persona que podía competir electoralmente con Trump. La única, la única, la única. Sacaron cuenta, los norteamericanos las campañas las hacen con muchos recursos, con mucha encuesta, con muchos focus groups, son muy pragmáticos. Eh, y lo que observaron fue que la única posibilidad no era Obama, porque Obama, lo decíamos el otro día, podrá ser premio Nobel, no sé qué cosa. Claro, fue a Cuba en una negociación, unas tratativas con el presidente Raúl Castro, con el Papa, muy reservadas, muy bien hechas, terminaron bien porque fue Obama a Cuba. Ese fue un momento muy especial, ¿no? De alguna manera se aproximó a algo que algunos pensamos que podía ser el fin del bloqueo, pero no lo fue. No lo fue. Las medidas de ese tiempo ya impositivas sobre Cuba, pero también sobre Venezuela, en ese tiempo se mantuvieron y se incrementaron. Y se incrementaron. Entonces, los que sacan cuentas como que Harris es la demócrata liberal, la demócrata progresista, no es verdad, eso es mentira. Eso no es verdad. La política exterior norteamericana, el gobierno actual, donde el presidente Biden hace poquito era vicepresidenta Harris, son los que están encabezando el genocidio en Gaza. Son ellos mismos. Entonces, cuidado, porque desde el mundo progre de repente nos podemos asociar, no digo yo, pero nos podemos asociar a las calamidades más brutales e inhumanas que están cursando en este momento en el mundo. Es muy peligroso. El Partido Demócrata, desde el punto de vista de política exterior, es hasta peor que el Partido Republicano desde el punto de vista de golpes de Estado, desde el punto de vista de dictadura, desde el punto de vista de militarismo, desde el punto de vista de masacre, desde el punto de vista de intervención. Eso dice la historia. Y lo que está ocurriendo en estos momentos no es nada distinto a eso. Nada, nada. Bueno, ocurre que ese mismo gobierno y ese mismo parlamento es el que hoy día le está poniendo condiciones y exigencias al gobierno venezolano, en estos momentos, en estas horas. El jefe del Departamento de Estado norteamericano, la señora Harris, que había hecho una declaración que parece que se arrepintió después, y ahora empezaron a presionar. Y el presidente Maduro y otros análisis informativos mucho más veraces y más, yo diría, más con mayores antecedentes que se pueden comprobar, lo que está develando en estas horas es que nunca, nunca Estados Unidos estuvo dispuesto a reconocer ni el proceso electoral en Venezuela ni sus resultados, porque sabían que perdían. Ese es el dato. Sabían que perdían. Entonces, estrictamente al revés de lo que tratan de imponer y que lamentablemente en nuestra localidad, bueno, qué decir, los medios hegemones, que les complica que uno les diga hegemones, pero son eso y son oligopolios, tienen hiperconcentrada la propiedad y el espacio mediático, eh, hacen lo que quieren, tratan como quieren, descalifican, gritan, levantan la voz. Es una cosa bien impresionante lo que ha pasado, particularmente en las mañanas, en algunos canales de los que se llama televisión abierta. Incluso nombran, a mí me han nombrado varias veces, es una cosa impresionante, pero con mucha odiosidad verbal, no con argumentos, con odiosidad verbal, con griterío, con griterío. O sea, es una cuestión que hay que mirarla con atención. Bueno, lo que ha dicho el presidente Maduro, lo que se está informando, es lo que ha dicho ni más ni menos ya en más de una ocasión el presidente de México, López Obrador, que no hay ningún antecedente que pudiera demostrar que en el caso de Venezuela hubo un fraude en el proceso electoral. Y esto es re importante porque ocurre que cuando se está analizando, se omite por parte de Estados Unidos y sus socios en nuestra localidad
el proceso electoral, o sea, el punto previo. Se desconoce. Volvemos a la esquizofrenia, altamente peligrosa, altamente peligrosa. Y tal vez sería importante comentar un poco lo que es la esquizofrenia en ese sentido, desde el punto de vista de Eric Fromm, de las patologías sociales, ¿no? Cuando por ejemplo, se desconoce la existencia de la pobreza, se desconoce la existencia de diversidades. Y cuando tienes en la cara esas diversidades, haces lo que hizo Ibáñez del Campo, que encadenaba a comunistas y a homosexuales y los tiraba al mar. Eso es parte de la historia de Chile, ¿eh? Ojo, bastante poco hecha documentales o narrativas. Hay, pero creo yo bastante poco, pero las hay. Esa es la esquizofrenia. Esa es la esquizofrenia. Cuando tú al frente empiezas a ver algo que no existe o que es totalmente distinto a la realidad, ¿no? Eric Fromm hace un aporte muy importante ahí en Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, un libro muy potente, que tiene plena vigencia, tiene más vigencia ahora incluso que la tenía cuando lo escribió. Eh, pero yo creo que esto, Omar, quiero marcar en este punto, o sea, Estados Unidos nunca reconoció la existencia de un proceso electoral legítimo en Venezuela. Nunca, nunca. ¿Y por qué esto es tan importante? Cuando López Obrador, cuando el propio presidente Lula, cuando otros presidentes, cuando otros países han dicho que el proceso electoral en Venezuela fue pacífico y tuvo las características de un proceso institucionalmente correcto y adecuado, cuando tú haces la esquizofrenia y pasas por arriba, te concentras en un punto. ¿Y dónde han tratado de concentrar ese punto? En el tema de las actas. Y ahí todo, o sea, lo que hace el secretario de Estado norteamericano hace pocas horas atrás es amenazar a Venezuela, amenazarlo de que si no entrega las actas van a tomar no sé bueno, irán a dar un golpe de Estado como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Brasil, como lo hicieron en Argentina, como lo han tratado de hacer en Cuba, como lo hicieron en Venezuela, cuando en el gobierno del presidente Lagos hubo una declaración de apoyo a ese golpe de Estado, y fue el pueblo venezolano y fueron las Fuerzas Armadas venezolanas las que liberaron al presidente Chávez, que lo tenían detenido y se lo iban a llevar a Estados Unidos. O sea, la historia de nuestra localidad, del patio trasero de Estados Unidos, está plagada de ese tipo de cosas. Entonces, cuando el señor jefe del Departamento de Estado amenaza en estas horas al gobierno de Venezuela con que van a tomar medidas, a mí me gustaría escuchar a las presidencias de nuestra región decir algo, pues. Porque si eso no es amenaza, que tiene realismo desde el punto de vista de fáctico, ¿qué es lo que es? O creemos que Estados Unidos es el gobierno más democrático que existe en el mundo, en la región? O sea, yo creo que aquí empiezan a verse realmente los desniveles. Y yo, si el Mercurio, si la Tercera, si el Exante o cualquiera va a tomar estas cosas, pues yo lo único que les pido es que no las tergiversen. Eso es lo único que les pido, no tergiversen. No les vamos a cobrar derecho a autor ni nada que se le parezca, pero por favor no Ujú. tergiversen. No tergiversen lo que estamos tratando de hacer como análisis, ¿no? Porque es re fácil y es re simple tergiversar y caricaturizar cuando se trata de análisis procesales como los que tratamos de hacer. O sea, en este momento, eh, perdón, no López Obrador, el presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, ¿qué es lo que ha dicho? Se van a entregar las actas. ¿Por qué no se entregaron antes? Porque hubo un hackeo brutal. Intentaron echar abajo el proceso que estaba haciendo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela precisamente para evitar que ocurriera lo que ocurrió, que a la medianoche entregó los resultados y los resultados eran los que eran. Por eso hicieron el hackeo. Ahora, como aquí hay tautología y hay esquizofrenia, entonces como Estados Unidos, le importa un carajo, porque ellos fueron los que hicieron el hackeo, pues.
Ellos fueron, si hay pruebas. Están empezando a conocerse las pruebas. Porque no es tan fácil ocultar desde dónde se hizo el hackeo. No es tan fácil ocultarlo. Por eso es que el presidente Maduro le ha pedido ayuda a China y a Rusia para que pueda rearticular el sistema electrónico del Consejo Nacional Electoral. Entonces es curioso porque sucede que la señora María Corina Machado, si no me equivoco, a media tarde del día domingo dice que ella tiene los resultados y lo dice así con una sonrisa de pilla, así como ¿y dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo los tenía? Y jugaba con el caballero que tenía al lado, que, ojo, ese caballero se puede decir que ese caballero tiene una historia en El Salvador, tiene una historia brutal del punto de vista del uso de la violencia contra los pueblos. Brutal. Eh, eh, entonces, ocurre que en este momento Nicolás Maduro ha dicho se van a entregar las actas. Bueno, yo francamente creo que aun cuando se entreguen las actas, las cartas están echadas sobre la mesa, lo que está buscando el imperialismo norteamericano, el mismo que no respalda, sino que impulsa el genocidio sobre Gaza. Porque no me vengan con cuentos. O sea, si Israel no tuviera todo el apoyo militar, político y de todo orden en el Oriente Medio, no haría nada de lo que está haciendo, nada, nada, nada. Nosotros hemos dicho reiteradamente, los portaaviones norteamericanos, los portaaviones están acompañados de a lo menos 10 o 15 buques de guerra. O sea, imaginémonos eso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces más que la propia Armada chilena. ¿Qué hacen en el Oriente Medio? ¿Qué hacen al interior? ¿Por qué instalaron un puerto en Gaza? Entonces, yo creo que de verdad, Omar, cuando se desconocen situaciones concretas, objetivas, y se hace un análisis diciendo que en extrañas circunstancias, una versión de prensa, ¿no? En extrañas circunstancias muere el líder de Hamas. No se dice lo asesinaron. Y ocurre que el ministro de Defensa de Israel dice estamos preparados. O sea, reconoció Claro. que fueron ellos. Reconoció ese mismo imperio sionista norteamericano, el que aplaude de pie a Netanyahu, es el mismo que está tratando de echar abajo el proceso de emancipación en Venezuela. Es el mismo, no es distinto. Entonces, a mí me preocupa, pero enormemente, enormemente, en nuestra localidad, sectores que desde, entre comillas, el progresismo, avalan lo que está haciendo Estados Unidos. Enormemente. Porque no hay espacio para lo que a lo mejor algunas y algunos supusieron de que aquí hay como varios imperios en el mundo, entonces nosotros nos vamos. Eso no es real, es una caricatura. Aquí lo que hay es un imperio hegemónico, el imperio norteamericano y la OTAN, que están en crisis. Y aquí hay un multilateralismo que está cursando, donde efectivamente hay bloques de naciones grandes. Lo más potente es los BRICS. El presidente Boris acaba de ir a un país que está en los BRICS. Y qué bueno, porque yo creo que hay que acelerar el paso para entrar a los BRICS rápido, porque no nos van a esperar. Pero ahí está la India, ahí está Sudáfrica, ahí está Brasil, ahí está Rusia, ahí está China, ahí está Turquía, si no me equivoco. Entonces, yo lo que creo, Omar, es que este es de los momentos en los cuales hay que hacer el aterrizaje, hacer el esfuerzo, pero no se puede separar con tanta liviandad la dialéctica del escenario planetario. No se puede, es imposible. O sea, el imperialismo norteamericano, el sionismo. Hay una carta de esta señora Corina Machado a Netanyahu hace un tiempo atrás, donde le pide, es una carta real, amiga y amigo, real, le pide que Israel invada militarmente a Venezuela. Es una carta. A una decir, pero qué locura. Bueno, pero ya esa es cuestión de ella, pero la carta es real. La carta es real. Hay una declaración de Entonces, ella del 2019 donde pide también, ¿no es cierto?, que
que sea Estados Unidos y que sea una fuerza multinacional la que ingrese a Venezuela. Claro, No es primera yo vez. cierro, claro, cierro más con lo siguiente. La región está viviendo una situación altamente compleja y peligrosa para la democracia y para la soberanía de los estados. ¿Qué es lo que ocurrió en la OEA hace pocas horas atrás? Intentaron sacar una declaración de condena a Venezuela. México no asistió a esa reunión. Oye, yo de verdad notable el liderazgo de López Obrador, notable, notable, Sí. notable. La intervención de él sobre el tema de la OEA es notable. No, Mira, y en general, tú- ¿sabes? sí, Yo, cada vez mi mayor admiración por López Obrador. Si hay alguien que recoge el legado de Salvador Allende, no es en Chile, es en México y es López Obrador. Porque Allende tenía también ese internacionalismo, el concepto de la no alineamiento de los países, el concepto de solidaridad con los pueblos que están en emancipación independiente de sus características. Notable López Obrador. La canciller Bárcena, que la conocimos como encargada de la CEPAL, que hizo un ujú. tremendo trabajo en la CEPAL con sede en Chile, canciller, la actual canciller mexicana Alicia Bárcena, que antes fue encargada de CEPAL, ahora es canciller, no fue. Votaron y no pudieron porque Colombia y Brasil se abstuvieron. Por lo tanto, no hay declaración de la OEA en contra de Venezuela. Ojo que estas cosas dejan huella en la política internacional, en la política bilateral y en la política multilateral. No es cierto, como dice el Mercurio, como dice la Tercera y otros más, que, no sé, poco menos que la mayoría de los países que respaldan a Venezuela son autoritarios. Es una cosa bien caricaturesca. No es real. No es real. Yo creo que cuidado con los pasos en falso porque el Estado Nacional chileno lo defendemos y defendemos su soberanía. Y cuidado que hay en este momento una situación a partir de la cual esas cosas hay que mirarlas con un poquito más de atención. Yo creo que ahí hay una situación que hay que mirar, Omar, Sí, con mira, mucha Juan Andrés, preocupación. frente a lo que tú has planteado, ¿no es cierto? Las ideas que ha ido desarrollando, solamente aportar algunos otros elementos con otras miradas, ¿no? Yo diría que si uno observa un panorama de la historia reciente, pensando en esta perspectiva geopolítica, en esta perspectiva, ¿no es cierto?, de la irrupción de nuevas potencias, ante el alero de una sola mirada unipolar, que es la que nosotros conocimos entre el año 90 y va aproximadamente hasta el año 2008, por poner una fecha. Si uno observa ese periodo, uno se da cuenta, por ejemplo, que por parte del gobierno norteamericano y su brazo armado, que es la OTAN, se producen algunos fracasos bastante ostentosos en Irak, por cierto, en Afganistán, en Siria, que marcan, ¿no es cierto?, un vuelco, para no hablar directamente de lo que está ocurriendo en Ucrania, que ya sabemos, ¿no es cierto?, que están bordeando el polvo en el teatro de operaciones, directo. Hace unas cuantas horas atrás, ¿no es cierto?, estaban recogiendo a heridos y muertos que son militares que no son ucranianos, que están en Ucrania. Entonces, hay una situación para Estados Unidos que es compleja y para la OTAN también. En ese escenario geopolítico, evidentemente que América Latina empieza a jugar un rol distinto para el hegemón o lo que queda del hegemón. Y en eso la declaración de sinceridad, porque hay que agradecer la sinceridad del presidente o del expresidente Trump en relación con Venezuela, hay que agradecer la sinceridad cuando él viene y dice, oye, cuando yo estaba, la cosa lo estábamos presionando, 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 presionando. Y nosotros queríamos el petróleo, porque lo que queremos es el petróleo, un petróleo barato, un petróleo fácil de sacar.
¿Para qué vamos a ir a buscarlo allá, al Medio Oriente, cuando lo tenemos aquí? Y con eso podemos tener, ¿no es cierto?, una serie de regalías para nuestro país. Lo dice abierta y claramente. Y hay que agradecer esa sinceridad. Y hay que agradecer esa sinceridad porque lo que uno ve dentro del ámbito comunicacional, dentro de este cerco comunicacional que se estableció a partir del domingo en la tarde, o incluso desde antes, en el caso de Venezuela, ¿no es cierto? Apunta a ocultar esos elementos. Esos elementos no existen. No existe el interés del gobierno norteamericano, ¿no es cierto?, por el petróleo y por otros elementos de recursos que existen en Venezuela. Ese interés se oculta. Se oculta el hecho, ¿no es cierto?, que situaciones como las que se viven en Venezuela hoy ya se habían dado en el año 2014 y en el año 2017. Se oculta el hecho, y fíjense que hay una entrevista muy interesante que se da en la Deutsche Welle, donde un analista internacional viene y dice lo siguiente, viene y afirma de que una decisión que se tomó a nivel internacional fue nombrar a un presidente encargado con el objetivo de lograr el control de la República Bolivariana de Venezuela. Objetivo no cumplido. Lo dice textual este analista internacional alemán. O sea, hay una declaración de intenciones muy clara, muy abierta. Sin embargo, los medios de comunicación, nuestros medios de comunicación, ocultan esa dimensión y ese problema. Y entonces entramos en una dimensión, ¿no es cierto?, en donde existen los buenos, existen los malos, en donde existen, ¿no es cierto?, esta construcción maniquea de que aquí hay un dictador, de que aquí hay un régimen, de que aquí hay una cuestión despótica, y al otro lado están los buenos, los libres, los maravillosos. Y llega a ser tan compleja la elaboración que fíjense que yo quiero volver a escuchar a los sectores de la centro derecha, de la derecha, y a sectores con los que estamos vinculados desde el punto de vista de un proyecto político, los quiero escuchar frente al tema del octubrismo. A propósito de lo que asisten y lo que estamos viendo en las calles de Venezuela. Porque las contradicciones, queridos amigos y amigas, son brutales. Porque no se puede A en una parte y B en otra. Y con eso no estoy diciendo, ¿no es cierto?, que no haya el derecho a la rebelión, si el derecho a la rebelión existe. Yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de un dato de realidad. Estamos hablando de que hace 3, 4, 5, 10 días atrás, los venezolanos en Chile eran casi una peste. Y hoy día a los venezolanos en Chile se les permite andar en motocicleta y hacer todo lo que quieran y bordear por las calles a gusto, sin fiscalización, con poca policía. Eso en el contexto, ¿no es cierto?, en el que se está. Entonces, cuidado. Cuidado con lo que se está haciendo y con las señales que se están dando para la sociedad chilena. Mucho cuidado con esas señales, porque después no nos vengan a decir que esto no se puede hacer. Cuando se están quemando hospitales en Venezuela,
No vengan a decir y a seguir llorando, ¿no es cierto?, por los que no sabemos quiénes fueron los que quemaron Metro, cuando se guarda silencio. Cuidado, mucho cuidado, porque por la boca muere el pez. A nivel internacional, por lo demás, y eso también hay que dejarlo muy claro, desde el momento, les guste o no, desde el momento en que el gobierno chino y el gobierno de la Federación Rusa reconocen la elección en Venezuela, les advierto que hay un G2 y en este orden internacional no es unipolar. Y lo que se está jugando hoy día en América Latina es la posibilidad de que algunos países puedan venir e ingresar tranquilos al BRICS y tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder a lo que significa los negocios, los recursos, las formas de establecer relaciones comerciales, políticas y sociales, culturales. Lo que se está intentando bloquear hoy día en América Latina es esa posibilidad. El cerco mediático, el cerco político y el cerco militar que se quiere establecer sobre Venezuela, sobre Bolivia, es de una irresponsabilidad muy grande de los países que pretenden hacerlo. Y en eso es muy lamentable que haya sectores en Chile que sigan la cuerda y no digan nada, ni una sola palabra, frente a lo que planteó el señor presidente de la República Argentina y su ministra del Interior en la calle, sumada a un grupo de venezolanos que radican en la República Argentina y que estaban presionando a la embajada venezolana allá. Cuidado, cuidado cuando se guarda silencio frente a estas situaciones. Cuidado cuando se es obsecuente. Y cuidado cuando se quiere defender a un personaje como el candidato a la presidencia, que es responsable del asesinato y de la muerte, por cierto, ¿no es cierto?, dicho por los propios documentos norteamericanos, de una religiosa, de Merignor. Dos de ellas estuvieron en Chile. Dos de ellas fueron solidarias con nuestro pueblo y con nuestros perseguidos. Y esas fueron asesinadas y violadas en El Salvador. Y ese señor es parte de esa operación, dicho por los propios documentos norteamericanos, con nombre y apellido. No se les olvide, porque a eso también están guardando silencio. Y les advierto que ese es un crimen de lesa humanidad. Y esos no prescriben, ni se olvidan. Juan Andrés, estamos analizando la semana política. Y fíjate que, bueno, en Chile van ocurriendo una serie de cosas, ¿no? Si es que no quieres agregar algún elemento más de lo que hemos estado conversando, porque esto da para mucho, ¿no? Esto da para muchísimo. Pero fíjate que en Chile está una propuesta, ¿no es cierto? Una propuesta para poder enfrentar el tema de la violencia, una propuesta que ha sido presentada, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo ves tú el futuro de esa propuesta, si es que tiene visos, ¿no es cierto?, de poder llegar a algún acuerdo, a este famoso acuerdo nacional sobre este tema? Y luego abordamos también el clima político y cultural que se da con la situación venezolana, que yo creo que es muy importante analizarlo para mirarnos a nosotros y nuestro propio espejo, porque esto de verdad a veces es un poco enfermizo y uno lo observa con un poco de pena también.
Juan Sí, Andrés. mira, para ganar tiempo, porque tenemos, llevamos unos buenos minutos ya y con tremendo, tú tienes toda la razón, Omar, esto da para mucho, pero entendemos que también que hay que tratar de ocupar los espacios dentro de la... Da para mucho el análisis, yo creo que efectivamente da y a lo mejor va a ser necesario hacer algún tipo de espacio especial. Pero bueno, yo sobre el tema del acuerdo nacional, Omar, que tú mencionabas, estamos hablando de no del problema que las encuestas dicen que es el principal para la ciudadanía chilena. No, eso es cierto, pero estamos hablando del principal problema que enfrenta Chile en estos momentos. Y si alguien desconoce eso, yo francamente creo que no sé, ahí sí, no sé en qué planeta vive. Primero. Segundo, que viene de tiempo, viene de mucho tiempo, otras veces lo hemos dicho, esto viene del tiempo de la dictadura, del terrorismo de Estado, el narcotráfico, la cocaína, el crimen organizado. Alguien puede decir, bueno, pero estábamos en dictadura y no, si lo que pasa es que la dictadura atacaba al enemigo interno, no al crimen organizado ni al narcotráfico. El enemigo interno era el pueblo de Chile, eran las fuerzas de izquierda, las que resistían, los asesinatos, las desapariciones, las hambrunas se producían en esa lógica. Nunca fueron enemigos internos de la dictadura, ni el narcotráfico, ni el crimen organizado, nunca lo fueron. Y eso quedó en evidencia después de los 90. Eh, Estamos frente a una situación, lo han dicho distintas personas, distintos analistas de distintos sectores, ¿no? Gente que está trabajando el tema de verdad. Hay un riesgo para el Estado Nacional, para su soberanía. Los campamentos están en todo el país. Hay pérdida de soberanía territorial. Hay pérdida de vidas. Hay una cantidad de adolescentes involucrados en esto y que crece la cantidad. Es cierto que se han hecho cosas de verdad, particularmente en nuestro gobierno, porque en los anteriores se hizo poco o nada. Esa es la verdad, poco o nada. Y es cierto también que a nuestro gobierno le tocó el punto en el cual ya es imposible no considerar esto con la gravedad que tiene. Imposible. O sea, 4 adolescentes asesinados en circunstancias terribles, luego más de 10 asesinatos en distintas situaciones, siguen. eh, entonces, efectivamente, el diagnóstico es ese. Entonces, lo que frente a eso se requiere, y es lo que eh, tú, Omar, considerabas, yo me permito mencionar un aspecto, lo ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores. La Central Unitaria de Trabajadores ha convocado a un acuerdo nacional, incluso van a hacer un cabildo nacional con este tema, lo que es extraordinariamente importante. La Central Unitaria de Trabajadores, el Partido Comunista de Chile ha hecho también un llamado al acuerdo nacional. Y lo más reciente es un documento que yo creo que tiene bastante valor por los antecedentes, por el diagnóstico, por las propuestas que formulamos, porque soy parte de esa propuesta, varias personas especialistas en distintos ámbitos. Marcela Vera, que es economista, que es académica de la Universidad de Santiago, que también ha trabajado temas de seguridad. Claudio Arregada, ex presidente de la Asociación Chilena de Municipios, ex diputado y ex alcalde de La Granja. Pero pongo el punto, ex presidente de la Asociación Chilena de Municipios. Es una persona, Claudio Arregada, con también bastante experiencia. Fernando Monsalve, abogado penalista, que tiene también una experiencia en este ámbito. Eh, Joana Montivero, que es una abogada que está concentrada en los temas de defensa de derechos humanos. Jan Flores, que es un cientista político que trabaja en ingeniería social. Ramona Reyes, ex convencional en el primer proceso, ex alcaldesa eh, de Payaco, que tiene una experiencia concreta también en esto, y Pedro Villarroel, que es un académico que fue funcionario de la Policía de Investigaciones y que tiene una larga trayectoria en temas de enfrentar la criminalidad y todo esto. Fue funcionario de la PDI, tuvo un alto rango en la PDI.
somos un grupo de personas que hemos hecho una propuesta, un acuerdo, en la línea del acuerdo nacional, pero con líneas concretas. Y que yo creo que, bueno, si a alguien le interesa, por ahí anda dando vueltas ya, pero para mí, Omar, lo más importante de esto es que si de verdad, se quiere enfrentar estos flagelos a la dimensión que tienen, Chile necesita un acuerdo nacional donde no se puede excluir a nadie, ni a las iglesias, ni a los partidos, ni a los municipios, ni a las fuerzas sociales, ni al empresariado, a nadie. Primero. Segundo, se requiere un presupuesto nacional específico, especializado, que no existe en este momento. Entonces, si vamos a partir enfrentando el principal problema que tiene la sociedad chilena con la gravedad que tiene, diciendo que no hay recursos, estamos jodidos. ¿Eh? Estamos jodidos porque aquí viene el aterrizaje. No es cierto que, que el problema se resuelve con mejor gestión. Sí se resuelve con mejor gestión. Se necesita un presupuesto nacional con una cantidad de recursos que hoy día no están destinados a esto. Una parte importante de esos recursos han sido bloqueados en el Parlamento por la derecha. Porque cuando ellos bloquean el pacto fiscal y la reforma tributaria, están bloqueando más o menos el 40% de los recursos destinados a seguridad. Eso es. Cuando bloquean el proyecto de lavado de dinero, secreto bancario, lo mismo, lo mismo. Entonces, a ver, yo lo digo en el sentido siguiente. Para enfrentar esta situación, si lográramos superar esta situación odiosa que se ocurre que transcurre en el Parlamento chileno, donde la derecha tiene mayoría, pero mide fuerza y aplasta y chantajea y extorsiona, en fin, qué sé yo. Donde se subió arriba una mesa de diálogo hace un año y medio atrás o 2 años y después se bajó. No hay por dónde. O sea, yo creo que en estos momentos, de verdad, el presupuesto nacional para asignar recursos extraordinarios a enfrentar estos flagelos, insisto, con todo lo multidisciplinario que es, con los municipios, con la participación ciudadana, con todo eso y más, requiere recursos que no están destinados a esto. Y si no se destinan, no vamos a resolver estas situaciones. En el acuerdo nacional este que se propone por las personas que mencioné, está también uno que no es menor y que ahora sí que vamos a tener complicaciones y vamos a entrar al tema que tú proponías, Omar. Es que necesitamos la interacción y la cooperación bilateral y multilateral partiendo por todos los países de la región. Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, México, Centroamérica, en fin, todos, todos, incluso Estados Unidos. Si no logramos eso, esto se nos va a ir cuesta arriba, porque estos flagelos están transnacionalizados, se mueven sobre los territorios de una manera increíble. Ahora mismo en los Países Bajos hay una alarma roja en los Países Bajos porque ya entraron para allá y están produciendo situaciones que ellos no vivían en distintos niveles, consumo fuerte de drogas, pero también temas de criminalidad, bueno, con todo lo que significa esto. Entonces no podemos, y yo lamento mucho lo que está ocurriendo, pero mucho, porque yo no sé en qué están los jefes de las diplomacias de la región, en qué están realmente, incluyo a la de mi país. ¿Cómo no va a ser predecible tratar a lo menos de evitar estas tensiones con la dimensión que tienen y por otro lado generar espacios comunes, multilaterales, bilaterales, donde participa ACNUR? Ya ACNUR hizo un pronunciamiento respecto de lo que está ocurriendo en relación a la tensión fuertísima Venezuela-Chile. Porque ACNUR es lo que está preocupado es de los migrantes. Y esa es su preocupación. Entonces después es fácil empezar a culparse unos con otros, países con otros, que aquí, que acá, pero los que sufren son las familias de migrantes, estando en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Perú, donde estén. Yo el otro día sin filtro a un abogado venezolano que invitaron allí, que expuso bien, yo le dije, mire, le quiero decir solo una cosa, mi sector
no es el que anda pidiendo la expulsión de venezolanos de Chile. Y se nos ha acusado muchas veces de demagogia, y se nos ha acusado muchas veces de defender no sé qué cosa, porque ocurre que así como inventaron la visa democrática en el gobierno de Piñera, cuando Piñera fue a desestabilizar el gobierno de Venezuela, junto con el presidente de Colombia, hicieron una cosa tremenda, que podría ser para la cosa chistosa, pero no fue nada chistoso, eso fue una cuestión, eso podría haber derivado en guerras. Cuando Uribe, ¿no es cierto?, lanza bombas, aviones de guerra colombianos lanzaron bombas en territorio ecuatoriano, la madurez tremenda de un presidente, un joven presidente como Rafael Correa, evitó lo que buscaba Uribe, que era generar una guerra, una guerra. Y ahí habría estado metido Colombia, Ecuador, Venezuela, habría sido terrible. Eso era lo que buscaba Uribe. Entonces, yo siento que hay que ponerse un poquito más esforzado para tratar de poner en el centro los temas de urgencia como este, el combate al crimen organizado, al narcotráfico, fenómenos transnacionales, y a lo mejor por ahí reponer las relaciones, porque ahora, oye, la derecha chilena no dice nada, están calladitos, porque se están dando cuenta lo que va a significar si es que esto sigue, la ruptura de relaciones con Venezuela. ¿Sí? Y ellos la exigieron, si hace rato que la venían exigiendo y que Gasmuri se venga de vuelta, que Lago expúlsenlo, porque Lago, que aquí, que acá, que Monsalve fue a Venezuela. Fue una presión brutal, brutal, en contra del único esfuerzo que se ha hecho por parte de Chile para enfrentar los flagelos del narcotráfico, el crimen organizado, en colaboración con Venezuela, con el Estado de Venezuela. Es el único. Y ocurre que antes se había hecho con Bolivia, cuando también Monsalve, el subsecretario, va a La Paz junto con el director de Carabineros, el subdirector de la PDI, a lo mismo. Porque ahí se tradució en una convicción. Ahora, yo lamento mucho, mucho, mucho que no es solo la derecha la que, sobre la base de caricatura y sacar ciertas cuestiones muy mezquinas, eh, usan y abusan del tema de la migración, de que si están o no contra a favor de Venezuela, que si están o no contra los migrantes, y no se ve este tema de fondo. El tema de fondo que estoy mencionando ahora, que a propósito del acuerdo nacional. Ahí me quedo, Omar. Mira, Juan Andrés, yo creo que a mi parecer lo que se ha venido dando, sobre todo con la situación venezolana, es muy grave y muy delicado por la forma en que se está trabajando el tema, ¿no? Por la manera unilateral, cansadora, vergonzosa, diría yo, sobre todo en los medios de la televisión abierta, que es la que ve la gente sencilla. Así es. La gente sencilla se ve en el fondo golpeada día a día, hora a hora, por las imágenes que se repiten una y otra vez, por los mensajes que se repiten una y otra vez, pero que son visiones unilaterales. Y eso es delicado, eso es grave, porque esa es una especie de demonización. Es, es muy delicado, es muy delicado. Se quiere, en el fondo lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, también es castigar a un sector social, a un pueblo que fue a votar el día domingo en forma tranquila y pacífica, que tomó su elección, y lo que se está diciendo a través de la televisión, de nuestra televisión, es que hay un sector que no existe y que si llegó a votar por la intención de lo que es el presidente Maduro y por la posición, ¿no es cierto?, del Partido Socialista Unificado de Venezuela y su aliado,
eso tiene que ser castigado. Eso es lo que se está diciendo. Fíjate que esas lecturas y esas formas de tratar a los pueblos son muy antiguas. Es que uno las ve en la Ilíada, es que uno las ve en la Biblia. Hay un libro de Ruth, no, de Esther, el libro de Esther, que fíjate que ese texto no aparece en la Biblia de los queridos hermanos evangélicos, viene en la tradición católica. Son tres libritos cortitos, particularmente de mujeres. En el libro de Esther hay una pequeña carta que incluso los teólogos, hay gente que ha hecho estudios sobre estos temas, dice que ahí aparece la primera nota sobre un discurso totalitario, que es a propósito de la persecución, ¿no es cierto?, en ese momento a, a los sectores del pueblo judío que estaban en el exilio. Y cuando uno lee parte de esa nota, es imposible no trasladarla al siglo XXI y es imposible no trasladarla a los pueblos que están siendo victimizados y que están siendo demonizados. Solamente les leo un pedacito nomás. Mezclado con las diversas tribus de la tierra, se halla un pueblo que es enemigo de todos, cuyas leyes son contrarias a las de las otras naciones y que constantemente está desobedeciendo nuestras disposiciones de tal manera que impide que podamos gobernar como conviene para el bien de todos. Comprobamos en efecto que esta nación es distinta a las demás, que está en abierta oposición con toda la humanidad, que debido a sus leyes lleva un tipo de vida extraño, que es contrario a nuestros intereses y que comete los peores crímenes, hasta el extremo de amenazar la seguridad de nuestro reino. Se los dejo ahí porque si uno Parece que no es un tema tan nuevo. no es un tema tan nuevo y las Claro, formas de exclusión para abrir el paso, ¿no es cierto?, a un genocidio, son comunes. Entonces, a eso nosotros estamos asistiendo hoy día y no es tan nuevo. Fíjense que está ahí para los que tengan la Biblia católica. Libro de Esther, sí, cortito, chiquitito, es como una pequeña novelita, un cuento. interesante, Se los dejo ahí para la muy reflexión interesante. nomás. Y termino con el poemita para que cerremos. Oye, Omar, Espero pero que antes después de este poema perdona, antes, no nos cancelen el programa. no, antes del poema, yo quiero que nos ¿Sí? compartas cómo estuvo la presentación del libro en el puerto. Ah, mira, en Valparaíso, bueno, ahí se hizo Sí, la sí, presentación de la novela, fue en realidad muy bonita. Agradecer a la Sociedad de Escritores de allá de Valparaíso, particularmente a su presidente, Hernán Narbona. Eran unas 30 personas, más o menos, las que estuvieron ahí. Muy bonito, bien conversado. Fíjate que de verdad muy, muy contento, muy contento. Además, la Biblioteca Severina es hermosa, sí, un lugar preciosa. precioso, es un lugar precioso. Y Valparaíso, bueno, siempre va a ser una ciudad que tiene una belleza muy particular. Y Yo te dije si pudieron hacer algún video, alguna foto. sí, sí, de hecho estaba ¿Sí? esperando que me llegara eso. Hay fotografías que Ah, están ahí, buenísimo. sí, Para sí, que que las están por la compartamos. actividad de la propia biblioteca. Entonces, ahí voy a difundir, bueno, lo he Eso. hecho, el que tenga acceso a mi Facebook, a Omar Sid, lo busca, ahí lo va a Ahí encontrar, lo va va a a encontrar. encontrar otro tipo de cosas. Pero bueno, pero Buenísimo. en ese espacio, fíjate, muy bonito. Y yo creo que en agosto voy a tratar de hacer la presentación acá en la Sociedad de Escritores de Chile, ya con casa abierta, ¿no? Que la reinauguramos a propósito este viernes. Ah, qué bien, Luego de muy los bien. arreglos que se hicieron en el techo, en un Qué proyecto bueno, muy bonito que bueno, se hizo, por cierto, con el ministerio y que nuestra casa la necesitaba.
qué bueno, Así que eso. excelente. Oye, Juan Andrés, Vamos bueno, al poema. vamos al poema. Eh, Se llama Tómese razón. Digo que obtuve el 70% y el sátrapa 30%. Tómese razón, los otros no existen. Ni los ebrios, drogadictos o atacados por un despiste revolvieron esta vaina. Yo soy yo y la CNN, el Mercurio, Clarín, el Comercio, Deutsche Welle, Fran Press. Y por interno me dicen Bio Bio Radio. La historia se teje en mis ojos y se envuelve en mis labios. El relato es mío y lo huelo y palpo para los otros. Les digo que Borges habita en mí. Entonces mi historia es pura revelación. Conozco el principio, conozco el fin. Así de modesto. Buena, buena, buen poema para Así la nomás, reflexión. así Tómese nomás. razón, Tómese razón. Sí, tómese razón. Muy bien. tómese razón. Así es. Nos vemos. Que estén muy Buenas bien. Y noches, amiga les y amigo. recomiendo Buenas noches, hermano. suscribirse al canal, Eso, eso. difundirlo, comentarlo. Bueno, todo sirve. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.